Hola, muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos escuchan a través de la transmisión de Facebook. Agradecemos su presencia y que puedan escuchar un poquito sobre este tema tan importante. El municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Desarrollo Humano, les da la más cordial bienvenida a esta jornada de actividades titulada Por una infancia sin violencia. Estas actividades están organizadas en conmemoración al 4 de junio, que se conmemoró el Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, y que el próximo 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Hoy promovemos estas actividades con el objetivo de reconocer y promover los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes en condiciones de paz y seguridad, para que creemos conciencia del sufrimiento que es causado a estos niños cuando son víctimas de algún delito o que son víctimas del trabajo infantil. Y pues es importante visibilizar e identificar estas modalidades en las que se da el delito de la trata infantil, para que podamos prevenir y erradicar el trabajo forzoso y así ponerle fin a las formas contemporáneas de esclavitud y de la trata de personas, y nos aseguremos que las niñas y los niños puedan crecer y desarrollarse de manera libre. Y pues agradecemos la presencia de la directora de Desarrollo Humano, la licenciada Sally Martínez Rasgado. Agradecemos mucho la presencia de la licenciada Cintia Isabel Ruiz López, quien nos hará el honor de compartirnos un poquito sobre este tema. Y pues voy a dar paso a la licenciada Sally para que nos dé unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es muy grato para mí darles la bienvenida a esta charla Prevención de la Trata Infantil. A nombre del presidente municipal, Oswaldo García Jaquín, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, este tema que vamos a tocar el día de hoy es de vital importancia, ya que nos concierne a las instituciones, a la sociedad civil y a la población en general. Esta ponencia forma parte de la jornada por una infancia sin violencia, que se realiza en el marco de las conmemoraciones asociadas a la prevención de dos problemáticas que atañen a las infancias en todo el mundo, con el objetivo de promover la protección de los derechos de la niñez. El pasado 4 de junio se conmemoró el Día Internacional de los Niños y Niñas Víctimas Inocentes de Agresión, y este próximo sábado 12 de junio se conmemorará el Día Mundial en contra del Trabajo Infantil. Hoy abordaremos un tema asociado con la vulneración de los derechos infantiles, la trata de personas, que es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, estableciendo 11 tipos de explotación: esclavitud, condición de siervo, prostitución, explotación laboral, trabajo forzado, mendicidad forzada, adopción ilegal de menores de edad, matrimonio forzado, tráfico de órganos, experimentación biomédica ilícita y utilización de menores de edad en actividades delictivas. Lamentablemente, en nuestro país, las cifras de los delitos asociados con la trata de personas nos urgen a realizar acciones para prevenir que las niñas y los niños sean víctimas de trata. Nuestro país ha colocado en el primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil, el primer sitio en abuso sexual infantil. Lamentablemente, el 11.3% de la población mexicana de entre 5 y 17 años de edad trabaja. La Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, denunció que la desaparición y no localización de las y los menores de edad sigue aumentando. De acuerdo con sus registros, en promedio desaparecen 7 niños y niñas al día en el país. Sin duda, la población infantil es muy vulnerable y sus derechos humanos deben ser garantizados. Por esta razón, es muy importante tomar conciencia de la prevención de la trata infantil. Hoy agradecemos infinitamente la participación y valioso apoyo de la licenciada Cintia Isabel Ruiz López, quien es Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate a la Trata de Personas, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos del Alto Impacto, quien nos impartirá esta charla. Este es un espacio de concientización y de aprendizaje para cuidar a la población infantil, para proteger a las y los niños y niñas, evitar el silencio y denunciar, y no ser cómplices de una acción u omisión de este delito.
desde el municipio de Oaxaca de Juárez y a través de las diversas direcciones, así como del DIF municipal y del Sistema Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, reafirmamos el compromiso que hace el presidente municipal Oswaldo García Jaquín para las niñas y los niños. Cuidemos a las niñas y a los niños y esperamos que sea todo un éxito esta charla y que hagamos conciencia. Muchísimas gracias, licenciada Cintia, por estar aquí y por hacer equipo con el municipio de Oaxaca de Juárez. Y gracias también a Andrea Santiago, a Lorena Zulbide por la iniciativa para estas actividades. Que sea un éxito y bienvenidas y bienvenidos. Gracias, maestra. A continuación voy a darle la palabra a la licenciada Lorena para que nos diga unas palabras de presentación de la licenciada Cintia. Hola, muy buenas tardes. Pues vamos a presentar a la licenciada Cintia. Tenemos el honor de que en esta ocasión esté con nosotros. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con el diplomado en Investigación Criminal, Actuación Policial e Investigación Paralela a la Defensa. También cursó el diplomado en Justicia para Adolescentes. Es maestrante de Juicios Orales y Sistema Acusatorio Adversarial y actualmente es Ministerio Público de la Unidad Especializada del Combate a la Trata de Personas, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto. Y pues sin más que decir, le cedemos la palabra para que aborde el tema prevención de trata infantil. Adelante, licenciada Cintia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de la Fiscalía General del Estado, les agradecemos la invitación para impartir este tema en este marco sobre donde se va a conmemorar sobre el Día Internacional de la Infancia, ¿no? Me voy a permitir a compartir la pantalla para presentar el tema. ¿Ya se logra ver? Sí, está cargando y listo. De acuerdo. Bueno, pues primeramente quisiera aclarar que esta es una sesión más que nada informativa porque va dirigida a toda la sociedad, no solamente a padres y madres de familia, sino que también a amigos, a conocidos, porque todos tenemos contacto siempre con un menor de edad. Entonces es importante que esta información se difunda y se conozca, ¿no? No voy a abordar tantos temas jurídicos, ¿no? Sino más que nada una cuestión informativa. Voy a tratar de rebajar el lenguaje a un lenguaje sencillo para que se entienda mejor. Si en algún momento llega a existir alguna duda sobre algún término, palabra o alguna circunstancia, pues ya nos lo hacen saber para poder explicar esa parte. Y pues bueno, empezamos. Generalmente, cuando decimos trata de personas, la asociamos a un tema de trata de blancas o de tráfico de personas. Sin embargo, son términos y son fenómenos totalmente distintos. Por eso es importante que veamos cuáles son las diferencias. Primeramente, por trata de blancas, se refiere a un fenómeno histórico. Es un término histórico que se dio en los años 1800 a 1900, que era un término sumamente discriminatorio porque se refería a la explotación de las mujeres por su color de piel, es decir, a las mujeres de piel blanca. Esto con la finalidad de hacer una diferencia con las personas que eran víctimas de la esclavitud, con las personas de color o con las personas negras, como también se les conoce, ¿no? Lo cual también es una modalidad de trata de personas. Entonces, entonces sí tenemos que dejar en claro que trata de blancas y trata de personas no es lo mismo, ¿no? Son dos conceptos totalmente diferentes y por eso no podemos referirnos a este delito como trata de blancas. Posteriormente, una vez que ya se eliminó el término de trata de blancas, vino otro término que se llamó tráfico de personas y que iba exclusivamente para las mujeres y para los niños.
¿no? Y se refería únicamente a una explotación sexual. Sin embargo, esto tampoco explicaba totalmente este fenómeno que se estaba presentando, toda vez que ni las mujeres ni los niños eran las únicas personas víctimas de este delito, además de que el tráfico se refiere a otro tipo de circunstancias, se refiere a una movilización. Y actualmente en nuestra ley penal, el tráfico de personas se considera como, consiste en que una persona le solicite a otra, ¿no?, que la ingrese a un país, ¿no?, pero que la ingrese ilegalmente. ¿Qué significa esto? Que esta persona no cuente con la documentación que exige aquel país para que pueda ingresar. Un claro ejemplo de esto es cuando emigran hacia Estados Unidos, ¿no?, los llamados polleros, quienes trasladan a las personas hacia allá para quienes se lo están solicitando y a quien precisamente le pagan, es quienes cometen este tipo de delitos. Y aquí se atenta contra el Estado porque ocurre una serie de afectaciones, más que nada hacia él, evasión de impuestos, quitan empleos a otros trabajadores de dicho país y en otra infinidad de circunstancias. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que sí es la trata de personas. La trata de personas son precisamente acciones que van encaminadas a explotar a las personas. Aquí es importante hacer una serie de precisiones, principalmente el que la ley especifica cuáles son las acciones, ¿no?, que va a realizar una persona para identificar que tiene la intención de explotar a otra persona. En este delito se atenta contra un ser humano, no se atenta contra una dependencia, no se atenta contra el gobierno, como ocurre en el tráfico de personas, sino contra un ser humano, contra una niña, un niño, contra una joven, un joven, y es muy violatorio de derechos humanos. Es violatorio de derechos humanos porque a la persona se le deshumaniza, se le desvaloriza. ¿Qué significa esto? Que ya no se le considera ni se le trata como humano, sino que se le considera un objeto. Y bueno, un objeto que es, con un objeto se puede comercializar, un objeto se puede prestar, se puede vender, se puede arrendar. Con un objeto podemos hacer infinidad de cosas y eso es lo que ocurre en la trata de personas. Pero nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que de un momento a otro una persona es un objeto? No es que ocurra una transformación física que podamos ver, no, sino se trata de una transformación de trato y consideración. Por ejemplo, a las personas que son víctimas de trata de personas se les disminuyen, se le anulan sus derechos a un entorno familiar, principalmente en los menores de edad. Se les anula su derecho a la salud, su derecho al nombre, ¿no?, su derecho a una vivienda, porque no están con su familia, no están viviendo en condiciones adecuadas. Entonces, este delito hace que se supriman todos los derechos de las víctimas. Y bueno, ahora vamos a ver quiénes pueden ser víctimas de trata de personas. Existen muchos mitos en relación a quienes pueden ser víctimas, ¿no? Existen ideas de que únicamente son víctimas de trata de personas las mujeres y las niñas. Pero la realidad no es así. Son víctimas de trata de personas los infantes, los recién nacidos, los niños, las personas indígenas, los adolescentes, personas con discapacidad, jóvenes, adultos, adultos mayores. La trata de personas no distingue origen, no distingue edad, no distingue género, situación personal ni posición económica. ¿No? Es importante dejar muy en claro esto porque ello podría ayudar a identificar un caso de trata de personas. Si nos quitamos estas ideas de quienes no pueden ser víctimas, no, todos pueden ser víctimas. No se tiene la idea de que principalmente las víctimas son de origen indígena, ¿no? Que este tipo de delitos no se da en la ciudad, sino que se da en las comunidades, en pueblos alejados, ¿no? Que las víctimas de estos delitos son personas que no tienen estudios universitarios, sino que tienen primaria o incluso que no tienen ningún tipo de estudios. También se tiene la idea de que las víctimas de trata de personas son aquellas personas en condición de pobreza, con bajos recursos económicos. Y en efecto, sí suelen ser también estos factores lo que influyen a que
sean víctimas, ¿no? Sin embargo, no son factores determinantes y no hacen exclusión hacia otras personas, ¿no? En el centro de Oaxaca, de Juárez, hay trata de personas, hay explotación de personas. Las personas con un alto grado de estudios universitarios pueden ser víctimas de trata de personas, pero en diferentes modalidades. También las personas que no se consideran indígenas ni que pertenecen a ningún otro grupo también pueden ser víctimas de trata de personas. Creemos que a lo mejor las personas con discapacidades no lo podrían ser, pero sí, porque la finalidad de este delito es explotar a las personas, sacar un beneficio de ellas. Entonces, esta circunstancia de que tengan una discapacidad es un factor el cual los tratantes aprovechan para obtener mayor beneficio. Entonces, sí es importante que nos quitemos esta idea, ¿no? También es importante recalcar sobre quiénes podrían ser las personas que cometen el delito de trata de personas. Así como hay mitos sobre quiénes pueden ser víctimas, también hay mitos sobre quiénes pueden cometer estos delitos, ¿no? También se tiene la idea de que quienes cometen el delito de trata son personas salvajes, son personas sin estudios, son personas en extrema condición de pobreza, pero ello no es así, ¿no? Existen personas con alto grado de estudios, con mínimo grado de estudios, que también han cometido estos delitos, ¿no? Y al contrario, el hecho de que tengan un mayor grado de estudio les permite un mayor control sobre las víctimas y sobre la situación que van a estar manejando, porque les permite pasar muchos filtros de seguridad para que no se detecte este delito. Y ahora sí vamos a ver cómo se da la trata de personas. Como lo comentaba bien la licenciada Sally al inicio, la Ley General en materia de trata de personas, pues menciona una serie de acciones en específico, ¿no? Que tiene que realizar una o más personas para que este delito se lleve a cabo. Entre ellos, pues está la captación, el enganche, el transporte, transferir, retener, entregar, recibir y alojar. Vamos a ver en qué consiste en cada uno de estos. Bueno, cuando la ley nos dice aquel quien capte o que enganche con la finalidad de, y nos enlista una serie de modalidades de explotación. ¿Qué es la captación y qué es el enganche? Bueno, captar, enganchar es llamar la atención de alguien más. Por ejemplo, cuando vemos un comercial en la televisión que nos están promocionando un celular, nos dicen el modelo, nos dicen su sistema operativo, nos comentan acerca de cuáles son los megapíxeles de la cámara, la capacidad de almacenamiento. Nos hablan de una marca en específico, ¿no? Y eso es lo que capta nuestra atención, ¿no? Entonces, así como la mercadotecnia, la publicidad, estudia su mercado, estudia su público al cual va a dirigir su producto, lo mismo ocurre en la trata de personas cuando van a captar o enganchar. El tratante lo que hace es estudiar a su víctima, estudia su entorno social, su entorno familiar, estudia su entorno escolar, se acerca a la víctima lo más que puede con la finalidad de ganarse su confianza, ¿no? De estar ahí en los momentos más importantes, de estar ahí cuando están los problemas, porque eso va a ser uno de los primeros filtros, ¿no?, más importantes para poder llevársela. La capta a través de las redes sociales, la capta a través de una fiesta, la capta a través de estar en una plaza comercial. Hay diferentes formas de captar a las personas. Entonces, una vez que el tratante estudia a sus víctimas, una vez que interactúa con ellas, ¿no?, ya empieza a sacarla de su zona de confort. Ya la cita en un lugar, ¿no?, ya empiezan a salir, ya sea que la víctima vea una publicidad en Facebook, ¿no?, en Instagram sobre ofertas laborales, ¿no?, sobre una rifa, ¿no? Esas son diferentes formas de estar captando, ¿no? Y va dirigido a un público en específico. Han visto, bueno, en el centro de Oaxaca, yo he visto en los postes o pegados en las paredes unos papelitos donde dicen, ¿quieres ganar 2,000 pesos a la semana? Medio tiempo,
llama a tal número, ¿no? O a veces incluso nada más indica que te presentes a tal oficina. Entonces, esa es una forma de enganchar y es ahí donde tenemos que poner muchísima atención sobre la información que se está dando para que capten nuestra atención. Generalmente, cuando ya tienen nuestra atención y ya citan a las víctimas, sobre todo a los adolescentes, en algún lugar, ya se presenta la siguiente situación. Una vez que el tratante ya lo captó y ya lo tiene, lo transporta. Es decir, lo lleva a otro lugar. Podemos ver aquí la imagen donde están bajando unas cajas, ¿no? Son unos objetos. Realmente, en algunas situaciones, ¿no? Así se transportan a las víctimas. Otras veces en vehículos particulares. Esta situación va variando, ¿no? Aquí tenemos que también puntualizar algo. El hecho de que la persona que captó o que enganchó no significa que sea la misma que va a realizar cada una de estas acciones, porque esta persona que capta o que engancha la puede entregar a otra persona. La entrega y esta otra persona a su vez es quien la puede llegar a explotar o quien la va a retener. Es decir, una sola persona puede presentarse que realice toda esta actividad o puede que realice una sola actividad. ¿Sí? Y otra de las conductas que nos comenta la ley sobre la trata de personas es la retención. ¿Qué es la retención? Bueno, impedir que una persona se mueva del lugar donde está y con quienes está. ¿Por qué? Porque ya la ven como un provecho. Ya desde el momento en que se captó a esa persona, ya se determinó hasta cierto punto como su destino o el provecho que le van a sacar. Puede ser un provecho de explotación sexual, de mendicidad o de explotación laboral. Y para poderla retener, una vez que la víctima se da cuenta que ya está en una situación de peligro, ¿no? Puede ser mediante el engaño, que le digan que ya hablaron con su papá, con su mamá, o bien puede que ya sean mediante amenazas, mediante violencia física, ¿no? Y sobre todo siendo adolescentes, siendo niñas, niños, la capacidad de poder repeler esta situación de violencia, ya sea verbal o física contra una persona adulta, es aún tiene mayores complicaciones. ¿No? Tiene mayores complicaciones porque porque un menor de edad no tiene la capacidad de comprensión que tiene un adulto. Un menor de edad tampoco tiene la misma fuerza física de un adulto. E incluso este delito también lo pueden llegar a cometer menores de edad, pero de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, en la retención ya se materializa esa violencia, porque en la retención puede que se materialice. La captación puede ser mediante el engaño, pero también puede ser mediante la violencia física, ¿sí? Y estas personas que van participando en este fenómeno de la trata, lo que hacen es seguir entregando a la víctima, al niño, a la niña, al adolescente, ¿no? Se sigue dando este ciclo, ya propiamente para explotarlo, ¿no? Si ahorita yo fuera y le entregara a alguien, a un menor de edad para que fuera explotado, yo únicamente lo estoy entregando, pero yo sé para qué lo estoy entregando. Esa conciencia de la finalidad de entrega de ese menor, ¿no? Ya nos hace partícipes y ya nos hace tener la calidad de que estemos cometiendo un delito. Misma circunstancia ocurre cuando se aloja a una persona, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los hoteles del centro es común que lleguen varias personas, ¿no? Extranjeras o locales o de otros lugares, ¿no? Y que reciban a menores de edad. Eso se da bastante. Entonces, estos hoteles, pues, no deberían de permitir la entrada de esos menores así. O si los lleva alguien más, ¿no? O sea, de alguna u otra manera van a tener que identificar, ¿no? Una situación ahí, porque va a ser como un modus operandi, el que sea el mismo hotel, el que siempre esté llegando una persona con una menor de edad, ¿no? Aunque se estén hospedando en diferentes cuartos, pero llama la atención, no es normal. Entonces,
Si las personas que están en el hotel, si los administradores, los gerentes, el dueño del hotel, se percatan de esta situación y no hacen nada, ellos están siendo cómplices de esta situación. Si bien ellos están cobrando el hospedaje, ellos no están viendo de manera directa lo que está sucediendo con esa menor de edad, pero sí saben que se está alojando, aun cuando estén pagando un cuarto, ¿no? Y eso puede ocurrir tanto en un hotel como en un domicilio particular. En un domicilio particular o en una vecindad o en un departamento, ¿no? El hecho de que se esté recibiendo, se esté alojando a una persona ahí durante cierto tiempo, aun cuando yo no sea la persona que le estoy causando un daño directo, pero yo sé que la tienen ahí, que lo tienen ahí y sé con qué fin la tienen, eso me hace a mí partícipe de este fenómeno de la trata de personas porque yo estoy permitiendo ese alojamiento. ¿De acuerdo? Entonces, les comento nuevamente, cualquier persona puede realizar cualquiera de estas actividades. Con que realice una, ya hay trata de personas. A veces la trata no inicia necesariamente desde la captación, sino que inicia desde la retención. Por ejemplo, en un matrimonio, ¿no? Que el esposo obligue a su esposa a prostituirse y ejerza violencia física y psicológica sobre ella, ¿no? Y la va a amenazar con que si no accede le va a hacer daño a sus hijos, a sus padres, a otros familiares. Entonces, la va a retener para que ella, la va a retener mediante amenazas para que acceda a lo que él le está solicitando, ¿no? Otra de las formas también en las que se puede dar la trata de personas es en un entorno familiar, ¿no? Y esto lo vamos a ver enseguida. Por ejemplo, como les comentaba, la trata de personas no inicia con la captación ni con el enganche. A veces inicia meramente con una entrega, ¿no? Y esto depende mucho de los entornos en los que se dé y de la forma en la que se dé. Es importante y, bueno, también quiero hacer una aclaración, a lo mejor y para algunos sea hasta un poco ofensivo o no les agrade la idea de especificar y aclarar que la trata de personas se da en entornos familiares. Sin embargo, es muy importante que sepan esto, que estemos alerta en nuestro núcleo familiar más cercano, ¿no? A veces es difícil de creer que un padre, que una madre, que un abuelo, que un tío, que un primo e incluso que un propio hermano o hermana le pueda causar daño a alguien con quien tiene un lazo familiar y sanguíneo precisamente, pero la realidad ha rebasado nuestra imaginación o los límites de los que podemos creer, ¿no? Entonces, ¿cómo se capta o cómo se engancha? Bueno, con los adolescentes ahorita y con los menores, con los infantes, está pasando mucha la situación de la virtualidad. Con la pandemia, desde antes de la pandemia y ahorita con la pandemia, esta situación ha aumentado. Ha aumentado porque las clases son en línea, ha aumentado porque se han visto en la necesidad de crear correos electrónicos y al estar interactuando con estas herramientas tecnológicas que desde luego son muy útiles y nos ayudan, como en este momento sobre esta plática que estamos dando, nos ayudan a tener al alcance de información sin necesidad de estar presente físicamente. Cuando se les da un mal uso es cuando ocurren este tipo de situaciones como la trata de personas, ¿no? Se da bastante que el engaño a través de las redes sociales, nuevamente mediante publicidad engañosa, ¿no? Con los menores de edad, cuando empiezan a ingresar a grupos, ¿no? A grupos sobre fans de algún artista, a grupos sobre información, ¿no? De la escuela. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la configuración que se le esté dando al uso de esa red social, ¿sí? Así también ocurre que en el entorno familiar, por ejemplo, que papá, mamá o alguien más los amenace o se aproveche de su situación, de su posición de autoridad. Por ejemplo, se actualiza tanto la situación de vulnerabilidad como el abuso de poder. Podemos ver a un padre regañando a un menor de edad, ¿no? Los menores
ven al padre, a la madre, una figura de autoridad, como alguien a quien tienen que obedecer, como una guía, como un ejemplo. Entonces, ellos en esta fase de crecimiento, en esta fase de desarrollo, de ir conociendo y explorando, el recibir un consejo, el recibir una indicación de parte de papá, de mamá o alguien más de la familia, se vuelve importante, ¿no? Y si bien en el momento no, porque a veces no obedecen, también mediante la manipulación, ¿no? Poco a poco. Ellos no comprenden el alcance a veces de un tocamiento sexual, ¿no? No comprenden el alcance de una fotografía, porque se normaliza, se ve común el que nos estemos tomando selfies, el que nos estemos tomando fotos, ¿no? Y sobre todo si es alguien familiar, pues no hay ningún tipo de alerta en ellos y tampoco hay ningún tipo de alerta en los demás integrantes de la familia. Sin embargo, esta puede ser un signo, una alerta de trata de personas. ¿Por qué? Porque no sabemos bueno, dependiendo de cómo se tome la fotografía, ¿no? Se le puede dar diferentes usos, desde estarla distribuyendo, desde estarla vendiendo, ¿no? Y eso ya se volvería un tipo de explotación. También ocurre bastante sobre los grupos o cadenas de modelaje, ¿no? Que captan principalmente a las adolescentes y también a jóvenes, ¿no? De cierta edad, con la finalidad de, pues les venden la idea de un mejor estilo de vida, ¿no? De estar a la moda, de tener la mejor ropa del momento, ¿no? De relacionarse bastante, de conocer a muchas otras personas. Entonces, a veces no se informan bien sobre estos grupos que están solicitando a chicas que quieran ser modelos, ¿no? E incluso a veces entre las propias amigas se comparte esta información, ¿no? Y todas pueden llegar a acudir, ¿no? Y a lo mejor ese sea un tipo de trampa, un tipo de engaño para poder tratarlas, ¿no? Se da también la trata, el enganche, la captación se da en entornos laborales, ¿no? Puede que un jefe o una jefa o ahí podría existir una relación de poder o no necesariamente tendría que ser un jefe o una jefa, ¿no? Sino podría ser algún compañero o compañera, ¿no? Que sepa algo de la vida de esa trabajadora, de ese trabajador, o que sepa algo sobre su hijo, ¿no? Que incluso que ni esté tratando directamente con su compañera de trabajo, sino con su hijo. Y lo amenace, ¿no? Lo amenace con causarle daño a su mamá en su trabajo, lo amenace con causarle daño a sus hermanos y a sus demás familiares, y la esté obligando o lo esté obligando a realizar ciertas conductas, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo engaño, amenazas y coacción. También es importante tomar en cuenta, y ocurre mucho, todos nos encontramos en circunstancias diferentes, ¿no? Sobre el cuidado de los menores, ¿no? Hay padres, madres que no tienen con quién dejar a sus hijos y que o los dejan en una guardería o los dejan al cuidado de una persona de confianza, ¿no? Que puede ser un familiar, un amigo, o contratan a alguien. Es muy importante, ¿no? poner atención en esto, porque a veces la confianza en los familiares o en las amistades no permite que veamos otras cosas, ¿no? O cuando los pequeños o las pequeñas nos están diciendo pasó esto, se tiende a no creer, ¿no? O cuando no quieren saludar a alguien, a un familiar, o cuando su actitud cambia por completo. Esa es una alerta que debemos de tomar mucho en cuenta porque significa que algo está pasando, ¿no? Y toda esta situación puede parecer muy prejuiciosa, ¿no? Porque es como estar alertas, estar a la defensiva en todo momento, pero es una realidad que está ocurriendo y son medidas de seguridad que debemos de tomar. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son esos tipos de explotación, porque les digo, la trata es captar, enganchar, ¿no? Transferir, transportar, retener, alojar, ¿no? Con fines de explotación. Yo voy a captar a una persona porque quiero ponerla a pedir dinero, quiero prostituirla, pero todavía no llegamos a la explotación, ¿no? La trata de personas se da sin que se llegue a la explotación, porque la explotación ya es otro delito,
Y la ley precisamente establece que la trata es un delito porque el hecho de que una persona esté planeando, esté pensando y esté ya materializando como tal, cómo sacarle provecho a alguien, o sea, no es algo humano, ¿no? Y tampoco tiene disposición sobre la vida de esa persona para poder realizar con ella lo que quiera y obtener un beneficio, ¿no? Ya sea un beneficio económico, un beneficio en especie o un beneficio a través de favores. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de explotación. La ley nos establece de manera expresa 11 tipos de explotación, sin embargo, se desprenden otros también. Tenemos la mendicidad, ¿no? ¿Qué es la mendicidad? La mendicidad es cuando una persona obliga, en este caso como estamos hablando de menores de edad, pero nuevamente recordar que las víctimas también pueden ser mayores de edad. Cuando un adulto, incluso otro menor de edad, al rato voy a especificar eso, obliga a un menor a pedir dinero. Lo obliga mediante amenazas, lo obliga mediante engaños, ¿no? La ley castiga eso. También estamos hablando de la explotación laboral. ¿A qué nos referimos con la explotación laboral? Bueno, estamos hablando de ello cuando un menor de edad está trabajando en condiciones insalubres, ¿no? Cuando un menor de edad está recibiendo un salario por debajo del salario mínimo, pero una persona se está beneficiando de esto. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo que ponga a trabajar, no sé, a mi sobrina, y bueno, quien está realizando el trabajo como tal, pues es él o ella, ¿no? Y yo me estoy beneficiando de ello. Yo estoy cobrando el dinero por él o por ella, ¿no? Y además, no le estoy dando nada. Esa sería explotación laboral. O también podría ser explotación laboral el hecho de que un patrón se está aprovechando de que la persona sea menor de edad, ¿no? De que cree que lo va a poder engañar, ¿no? Que lo va a hacer trabajar horas extras, que le esté haciendo trabajar, por ejemplo, en una fábrica, ¿no? Y que no le esté dando el material de protección adecuado y que además no le esté pagando las horas completas. Eso sería explotación laboral. Otro tipo de explotación que existe es la prostitución ajena. Y aquí también quiero puntualizar otra vez que la prostitución no es la única modalidad, porque cuando escuchamos trata de explotación decimos, la están prostituyendo, pero no es así, tan solo es una de las diversas modalidades que existen, ¿no? Y se llama prostitución ajena porque ocurre una situación aquí. Hay un debate entre académicos, ¿no? Sobre si las personas que se prostituyen de manera voluntaria, si a esa situación se le podría considerar o no un delito, ¿no? Porque, pues, aunque no lo creamos, sí, hay personas que dicen que se prostituyen porque lo consideran como una fuente de trabajo, ¿no? Que nadie las está amenazando, que nadie las está coaccionando. Entonces, por eso cuando una persona está siendo prostituida, pero de manera obligatoria, es decir, no está de acuerdo, se le llama prostitución ajena. Y bueno, tomando en cuenta esto, es importante aclarar que, bueno, en lo que son menores de edad, la ley establece que también mayores, pero precisamente por este debate que existe, que les acabo de comentar, lo voy a centrar en los menores. La ley establece que, aun cuando los menores digan que ellos están de acuerdo, ¿no?, con estar en esa situación de explotación, es decir, que digan, no, yo solo salí a pedir dinero, yo quería que me tomara esas fotos, no, yo quería que me llevara a trabajar ahí, no, sí, yo ya quería casarme. O sea, la ley, el hecho de que el menor de edad diga que estaba de acuerdo, no significa que hasta ahí se va a quedar, no, porque el consentimiento de un menor de edad no es consciente, el menor de edad no comprende, no todo lo que puede abarcar el hecho de que esté aceptando una situación.
porque está en crecimiento, está en desarrollo, está explorando, ¿no? Y no tiene la capacidad de comprensión de saber las consecuencias de los diferentes actos, y por eso son muy vulnerables. Y mejor dicho, no son vulnerables, sino que las circunstancias que los rodean los hacen vulnerables, porque por sí mismos no lo son, sino que basta el actuar a un entorno de peligro para que ellos puedan ser víctimas de trata y de explotación. Y bueno, también tenemos, la ley nos señala prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, y dentro de estas otras formas de explotación sexual tenemos a la pornografía infantil. La pornografía infantil también existen como que diferentes ideas sobre lo que pudiera llegar a ser. A veces se cree que es el estar teniendo relaciones sexuales con menores de edad nada más y ya, pero no solamente es eso, sino que la pornografía infantil implica realizar actos sexuales sobre el cuerpo de la o del menor de edad, es decir, tocamientos, ¿no? Como manipular a los menores y u obligarlos a que estén desnudos, a que permitan que se le tomen fotografías desnudas, ¿no? A que alguien los esté tocando, a que alguien los esté penetrando de alguna de las vías, ¿no? Y que esta persona que está tomando las fotografías, ¿no? El hecho de que esté tomando las fotografías y que alguien esté con esa menor edad ya es pornografía. El hecho de que esas fotografías o videograbaciones se estén difundiendo ya es pornografía, ¿no? Y el hecho de que esta persona se esté beneficiando económicamente, eso es pornografía. También existe algo que se llama turismo sexual. ¿Qué es esto? Que se obligue a personas, en este caso menores de edad, a viajar a otro lado, es decir, a otro estado o a otro país, con la finalidad de que tenga relaciones sexuales o actos sexuales con adultos, ¿no? Y pues se le llama turismo porque, pues bueno, cuando comúnmente decimos, pues vamos a turistear, no vamos a salir a pasear, vamos a ir acá, es decir, viajamos de un lugar hacia otro, ¿no? Y esto es lo que pasa, ¿no? Con el turismo sexual. Se viaja para realizar actos sexuales o tener relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Y bueno, otro de las modalidades de la explotación está la adopción ilegal. ¿Qué es la adopción ilegal? Que el padre, la madre, el tutor o quien tenga la guardia y custodia del menor de edad lo dé a otra persona, se lo entregue, ¿no? Se lo entregue a cambio de una cantidad de dinero, se lo entregue a cambio de un favor, se lo entregue a cambio de una deuda, ¿sí? O se lo entregue de manera específica también para que ese menor de edad sea explotado, ¿no? Y esta situación, la ley también lo establece como un delito, ¿no? Y aumenta la pena cuando lo entrega de manera específica para que sea explotado sexualmente. Esa es la adopción ilegal. También tenemos lo que se llama matrimonio forzoso o servil. ¿Qué es esto? No, significa tal cual matrimonio forzoso, que alguien, puede ser un familiar, papá, mamá, el abuelo, alguien que tenga esa relación con el menor de edad, ¿no? Que se lo dé a otra persona para que se casen, ¿no? Para que se casen o para que vivan como un matrimonio, pues, que no necesariamente haya un registro, en el registro civil. Una es que sí se casen de manera formal, que haya un acta de matrimonio. Otra, no necesariamente tienen que casarse, pero sí que vivan como un matrimonio, ¿no? Y servil se refiere a una cuestión de que, bueno, se ha tenido la idea de que, pues, en el matrimonio la mujer tiene actividades específicas que son actividades en el hogar, ¿no? Que es una actividad meramente servicial, ¿no? Esa es la idea que se ha tenido del matrimonio. Entonces, en este tipo de explotación, de matrimonio forzoso servil, va a implicar esa convivencia como tal de matrimonio. O sea, imagínense a una niña, a un niño, a un adolescente, ¿no? Que lo obliguen a casarse o qué tal que se vaya a vivir con una persona y que tenga que tener
contacto sexual con esta persona cuando apenas está en crecimiento, está en desarrollo, que tenga que realizar labores propias del hogar, desde comida, limpieza, lavar ropa, cuando en casa apenas lo hace o apenas se le está aprendiendo, ¿no? Entonces, esto la ley también lo considera como delito porque no se tiene por qué disponer de la vida de los menores de esa manera. El hecho de ser papá, mamá, abuelo, tía, no nos da la autoridad a nadie de poder tomar decisiones de ese nivel, porque están en crecimiento, están en desarrollo. Otra de las modalidades de la explotación también es el tráfico de órganos, ¿no? ¿Qué implica esto? Hemos escuchado hablar acerca de la donación de órganos, pero la donación de órganos está regulada, es decir, la ley establece la forma en la que se tiene que hacer, qué requisitos legales se tienen que cumplir, requisitos médicos, cuándo, dónde se tiene que hacer, qué médicos, qué especialistas tienen que realizar la extracción de estos órganos. Entonces, el hecho de que se haga de manera ilícita, es decir, que no se cumplan con estos requisitos, hace que sea un delito, porque, para empezar, ¿qué menor de edad va a querer que le traigan los órganos? E incluso nosotros de adultos nos dicen, donas tus órganos, hasta nos ponemos a pensar. Entonces, si cuando tenemos la posibilidad de escoger lo dudamos, entonces los menores, ¿qué va a hacer? No, pues, entonces, lo que ocurre aquí, pues previamente para esto también va a haber una captación, va a haber un enganche mediante el engaño, mediante las amenazas, y esta situación va a conllevar a que esta extracción de órganos se haga de manera clandestina, ¿no? O sea, poniendo en riesgo al menor, al adolescente, aun cuando le digan te voy a pagar. O sea, no comprende las consecuencias que esto va a abarcar, desde una enfermedad posterior, desde que muera en ese momento, ¿no? Desde que ya no sea consciente de sí mismo porque está muerto. Entonces la ley establece que el tráfico de órganos, la extracción de órganos, es un delito cuando no se hace conforme a la ley. Otras de las modalidades de la explotación de personas es la esclavitud. Desde la antigüedad la esclavitud ha estado presente, ¿no? Y como les comentaba al inicio, pues no se consideraba un delito porque había leyes que permitían la esclavitud, que lo veían como algo normal, que lo consideraban como algo normal, ¿no? Entonces la esclavitud es considerar a la persona tal cual como un objeto, ¿no? Considerarla como algo de mi propiedad. Yo tengo derechos sobre esa persona y esa persona no puede decidir por sí, no puede hacer nada por sí. Todo lo que tenga que hacer, yo se lo tengo que decir, ¿sí? Y aparejada a la esclavitud viene otra modalidad que es la condición de siervo, ¿no? Se escucha algo similar a la esclavitud, pero no lo es. ¿Por qué? Porque aquí la persona se somete a otra, ¿no? En virtud o por razón de una deuda de servicial, ¿no? Bueno, durante tanto tiempo voy a pagar mi deuda, pero no tengo dinero, entonces te voy a trabajar con mi trabajo físico, ¿no? Pero pasan los años, termina de pagar su deuda mediante trabajos físicos, como también era muy común en la antigüedad, y la persona no sale de esa condición. Entonces, eso la ley también lo considera un delito, ¿no? Explotación en la modalidad de condición de siervo. Otra modalidad también es la utilización de menores de edad en actividades ilícitas, es decir, el hecho de que se estén utilizando a menores para que cometan delitos. Aquí viene una particularidad. La ley establece que se va a investigar o que va a ser delito, ¿no? El que se esté utilizando a un menor, pero cuando se le esté utilizando en delitos de delincuencia organizada, como secuestro, homicidio, trata de personas. Es decir, que si se la utiliza en un delito de robo a casa habitación, de robo de vehículos, no sería explotación, porque no está cometiendo un delito que se considere que comete la delincuencia organizada. Entonces, hay algo pendiente, porque esa situación no se puede dar solamente, ¿no?
en esos supuestos, sino que el hecho de que se esté utilizando a un menor de edad para cometer delito es algo grave, ¿no? Es algo que se debe de considerar como explotación, ¿no? Porque los están sometiendo a situaciones de maltrato, los están sometiendo a situaciones de violencia. No era muy común que en la guerrilla, ¿no?, se fueran a traer a los menores de edad, no se les fuera a sacar de su casa, se les quitaban a sus padres, a sus madres, esto en lo que es en países de América Latina, para formarlos como guerrilleros y que se fueran, ¿no? Los formaban en armas, los formaban sobre la mentalidad que tenían para poder cometer los diferentes, para tener esa confrontación entre las guerrillas. Otra de las modalidades de la explotación es la experimentación biomédica. Últimamente hemos visto en redes sociales sobre la experimentación en animales. Han escuchado sobre los cosméticos que son probados en animales, ¿no? Y todos estamos compartiendo y decimos, sí, no debemos de consumir a esas marcas. Bueno, algo similar ocurre en la experimentación biomédica, ¿no? Es decir, que se aplique una serie de técnicas, de procedimientos, de medicamentos sobre las personas, sin que esos medicamentos, sin que esas técnicas o procedimientos estén avalados. Es decir, que no hayan sido probados anteriormente de otra manera, que no se hayan cumplido con los requisitos legales para que se pudiera empezar a probar en humanos. Eso la ley lo considera un delito. Y eso, por ejemplo, ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el científico Hitler. Tenía una persona que experimentaba con los judíos, ¿no? Y si nos ponemos a investigar, vamos a encontrar las imágenes sobre las deformaciones que tenían algunos menores de edad, ¿no? Entonces, eso la ley lo considera como un delito porque sí se puede probar, o sea, pero la ley establece los requisitos, pero se debe de prever una serie de mecanismos para evitar consecuencias muy graves como esto, como la deformación, ¿no? Un claro ejemplo de ello también podría ser lo de las vacunas del COVID ahorita, ¿no? Ven que para que se llevaran a cabo las vacunas tuvieron que hacer pruebas tras prueba tras prueba, ¿no? Y todos estábamos pendientes y a través de las redes sociales pensando en qué momento, y vimos las noticias sobre efectos secundarios, ¿no? Y algunos no se querían vacunar, otros sí, y ahorita ya una parte de la población ya se ha vacunado, pero para que se pudiera dar esa vacunación, para que pudieran decir, esta es la vacuna oficial, tuvo que pasar por una serie de pruebas, ¿no? Y entonces se decidió aplicar a la población. Si no se cumplen con todos esos requisitos médicos, técnicos y legales y se experimentan las personas, esa es una forma de explotación. Ahora, vamos a ver, una vez que ya conocimos las diferentes modalidades de la explotación, nos decimos, ¿cómo podemos prevenir la trata? ¿No? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Ya que sabemos que se les puede explotar mediante la prostitución, mediante el tráfico de órganos, mediante la mendicidad, obligarlos a pedir dinero, mediante la pornografía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo debemos de hacer? Bueno, tampoco es que les vaya a dar una fórmula específica, ¿no?, sobre qué es lo que se tiene que hacer, sino que son medidas de seguridad que debemos de ir adoptando, ¿no?, del diario, que debemos de estar más alerta. Entonces, les puede parecer común o cotidiano este tipo de recomendaciones, pero es importante tomar nota de ello. Principalmente tenemos que partir de nuestro entorno familiar, de una comunicación. Yo comprendo que esto sea un poco complicado a veces por el rol que se suele tener como padre, como madre, como tía o como la persona que seas que estés a cargo de un menor de edad, como hermano o hermano, ¿no? Y sobre todo cuando son adolescentes es más complicado aún, pero no es imposible, ¿no? Tenemos que encontrar una u otra forma.
No tenemos, nosotros somos quienes tenemos que ganarnos esa confianza con nuestros chicos, con nuestras chicas, y no permitir que sean personas ajenas quienes se las ganen, e incluso personas del propio entorno familiar, pero que tengan la confianza de decirnos qué es lo que está ocurriendo. Principalmente tenemos que ver las aplicaciones a las que están accediendo los menores, ¿no? Como les comentaba también, con motivo de la pandemia, el uso de las herramientas tecnológicas está así, ¿no? Es lo primerísimo. Ahorita ya muchos hicieron correos, ya se hicieron Facebook, Instagram. Una vez que abrimos un correo de Gmail, ya tenemos acceso a YouTube, ¿no? Tenemos el TikTok, ¿no? Sobre las diferentes retos que andan haciendo. Entonces, es importante poner muchísima atención aquí. Tenemos que ver la configuración de estas aplicaciones. Lo que es Facebook, Instagram, Gmail, Microsoft, son empresas de Estados Unidos que están reguladas por leyes de ese país. Entonces, ellos tienen leyes específicas que regulan estos servicios que nos brindan, ¿no? Y establecen configuraciones para cuando un menor de edad tiene contacto con estas aplicaciones. Entonces, si ahorita a los 12, 13 años ya quieren crear su Facebook, lo pueden crear, pero bajo la supervisión de un adulto. Y a veces que decimos, no, pero pues no me va a hacer caso, ¿no? O pues ni me voy a dar cuenta cuando lo haga. Pero pongámonos a leer esas políticas, ¿no? O sea, cómo configurar el hecho de que mi hijo menor de edad, de que mi sobrina, de que mi hermano está utilizando el Facebook o el correo de Gmail, ¿no? Siguiendo esas indicaciones que nos dan las políticas y los términos de estas aplicaciones, nos ayudaría a prevenir en parte la trata y la explotación infantil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita que con las tareas virtuales y que se tienen que mandar por correo, los correos electrónicos se están compartiendo, ¿no? Se están compartiendo, le están llegando al maestro, a la maestra, al rato alguien puede acceder a su correo, oye, préstame tu correo, voy a enviar algo. Entonces, esos datos están expuestos, ¿sí? Y por eso es que debemos de tener esos cuidados, meternos a las configuraciones, ¿no? Debemos de tener cuidado, por ejemplo, en Facebook, cuando alguien nos manda una solicitud, ¿no? Investigar si tenemos amigos en común, si esta persona que te está mandando la solicitud, se pueden sentar juntos, papá, mamá, hermana, a checar la red social ahí, que yo sé que es complicado que acceda, pero podría suceder, o si no, desde su propio Facebook, chequen cuáles son los amigos que tienen sus hijos, ¿no? Si esos amigos son identificables. ¿A qué me refiero con esto? Si estos amigos, para empezar, ¿cómo está su nombre? ¿Cómo aparecen? Si tienen un nombre completo, un nombre y un apellido, o si tienen un nombre ficticio, ¿no? Un nombre de caricatura, un nombre de serie, si tiene una foto de perfil y es de una persona o es de una caricatura, ¿no? Y si no tiene no tiene foto de perfil y tiene alguna otra imagen, verificar en las fotografías si tiene fotografías con otras personas, ¿no? Es decir, una forma de saber, eres tú eres Panchito, ¿no? Tú eres Alicia. Eso es lo que debemos de ver. ¿Quiénes son las personas que le están mandando solicitudes de Facebook a los hijos, a las hijas, a los sobrinos, ¿no? O sea, ¿quiénes están teniendo contacto con los pequeños? ¿Y por qué razón? O sea, ¿por qué razón por qué razón un adulto le mandaría una solicitud a un pequeño? O sea, ¿de qué manera se podrían relacionar? Se entiende que en la red social se entiende que tenemos a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a algunos familiares, ¿no? Sin embargo, el buen aprovechamiento que se le puede dar a estas herramientas también se les está dando un mal uso. Por eso tenemos que estar vigilando esta situación, ¿no? Otra de las recomendaciones es que en las redes sociales no publiquen su número telefónico, no publiquen su dirección, porque esas son formas fáciles de contactarlos,
¿no? Al rato, ocurre, en serio, créanme que ocurre, publican un número y al ratito ya les llegó un mensaje y se quedan, ¿dónde quedó? Y te dicen, no, pues acá. Y de tantas publicaciones o de tantas cosas que se ha hecho, pues ya uno ya no recuerda, y sobre todo siendo adolescente, un niño difícilmente recuerdan a veces en dónde dieron su número, ¿no? Entonces empiezan a platicar y se va sumergiendo en su círculo, se va ganando su confianza. Cuando hay un problema en casa, un problema en la escuela, ahí está. Ese es el factor detonante para decirle, nadie te quiere, nadie te entiende, yo te entiendo. Veámonos, salgamos, vayamos por un café, vámonos de vacaciones, ¿no? Ahorita te peleaste con papá, con mamá, pues que no se enteren dónde estás. Vámonos, ya cuando llegues allá, ya les aviso, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con estos datos personales que se llegan a publicar. TikTok, en TikTok, los retos, ¿no? TikTok ahorita, híjole, en cada cosa que está ocurriendo, mediante los retos se puede llegar a que estén publicando material o contenido íntimo, ¿no? Material sexual, material de todo el cuerpo, de mitad del cuerpo. Entonces, como vemos que varias personas lo están haciendo, pues el menor, la adolescente, lo hacen, porque ve que otras personas de su edad pero lo están haciendo, pero lo que no saben es quién es el usuario detrás de la persona que está lanzando ese reto. No saben si es un adulto, si es hombre, si es mujer, si es alguien de su edad y si a lo mejor se robó esos videos y los empezó a publicar, ¿no? Entonces, al momento en que acceden a retos de este tipo de contenido sexual, al momento en que acceden a este tipo de retos, lo que sucede es que esta persona que puede llegar a estar detrás de ese usuario es que puede llegar a distribuir ese material, ¿no? Y se puede decir, bueno, pero no lo coaccionó, no lo obligó, no lo amenazó, no le dijo que le iba a hacer daño, solito subió el material. Sí, pero ¿qué fue lo que hizo? Una captación a través de un engaño que a lo mejor y no es visible, no, no es un engaño de que, bueno, quito la manta y ya lo veo, no, porque el estar utilizando las redes sociales es todo un mundo, ¿no? Podemos, como en Facebook, ahorita yo me puedo llamar Cintia y al ratito me puedo poner otro nombre y puede que ya no sea yo quien esté utilizando esa red social, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado también con esta aplicación. Lo que se puede hacer también con las redes sociales, cuando ven que luego se están dando los reportes o publicaciones en grupos de, oigan, este perfil está publicando este tipo de contenido, ¿no? O está diciendo que te ofrecen trabajo y yo ya fui y no era así y estuvieron a punto de subirme a un vehículo y no, y lo empiezan a postear. Entonces, lo que se puede hacer es ese tipo, ¿no? Como denuncia ciudadana en redes sociales o también reportarlo al propio Facebook, ¿no? Mandarle un reporte a Facebook reportando tal perfil o igual con la policía cibernética, ¿no? Está la policía cibernética en Oaxaca, pueden buscar su Facebook, el perfil está en Facebook, también en Twitter, están los números a los cuales pueden llamar y ahí les van a dar la información de a qué lugar acudir y desde luego que si son menores de edad tienen que acudir con un adulto, ¿no? Tienen que llevar su credencial de lector, tienen que llevar escrito como la cuenta, el perfil desde el cual se están subiendo ese contenido, ¿no? O se está subiendo información mediante la cual se está captando a las personas con la finalidad de causarles un daño. Otra de las recomendaciones es que cuando ofrezcan trabajos en las redes sociales, ¿no? Ya sea ahorita, por ejemplo, pues desde antes de la pandemia, ¿no? Y también con la pandemia, muchas personas se quedaron sin empleo, desafortunadamente, y pues los adolescentes, ¿no? Los menores de 18 años han querido apoyar, ¿no? Buscando un trabajo de medio tiempo, ¿no? Por eso les digo, desde antes de la pandemia ya hay quienes han trabajado por apoyar en casa o de manera propia para querer independizarse, ¿no? Ya cada uno tiene sus motivos. Entonces, las redes sociales se han vuelto la primer fuente de información
Y cuando ven este tipo de publicaciones, pues dices, ah, caray, me interesa, ¿no? Me voy a comunicar, pero hay que saber identificar esas publicaciones. Cuando te dicen, no tengo número telefónico, solamente llega a este lugar, o que digan, solo llama a este número, no WhatsApp, ¿no? O igual y ya no lo dicen de manera directa en la publicación, pero sí cuando ya están hablando mediante Messenger, lo citan en tal lugar y lo citan a una hora, en un lugar que no es público, es un lugar alejado, en una hora que ya no es, ya la luz natural ya no está, ¿no? Sino que ya está anocheciendo. Y te dicen, ve sola o ve solo, hay que alarmarse de eso. A veces como chavos o chavas decimos, pues la vida es un riesgo, ¿no? Puede que sí, puede que no, voy, total. Pero en serio, ahorita como lo comentaban también, con cada desaparición que está existiendo, o sea, es con motivo de, puede ser de estas publicaciones o de otro tipo de captación. Por eso es importante investigar a quien hace la publicación, ya sea una empresa o ya sea una persona o ya sea una agencia de modelaje. Si es una empresa, tenemos que investigar su ubicación, es decir, tenemos que ver cuál es la dirección. A lo mejor y tampoco la posteen en Facebook. ¿Qué van a hacer? Busquen en Google, a ver, empresa, paquetería Chinitos, por ejemplo, ¿no? Está solicitando empacadores. Pero no puse el perfil, no todas las empresas tienen perfiles, entonces no voy a Google, le pongo paquetería Chinitos, no me aparece nada, o incluso pueden aparecer reportes o alguna noticia en la que diga, publicaciones falsas, ¿no? Hay que investigar el número que están dando, hay que llamar, puede que contesten, puede que no contesten, puede que den un solo número, pero si ya empezamos a rastrear a la empresa, a la persona, a través de Google, ya como que tenemos más para dudar de la información o para confirmarlo, ¿no? Y de igual forma, otra situación que ocurre es que en Facebook algunas personas publican que prestan dinero a cambio de nada, solo por ser buenas gentes. Ahora sí que eso está muy difícil que ocurra, ¿no? O sea, porque ¿quién va a andar prestando a cambio de nada? O sea, incluso hasta un amigo, una amiga, entre familiares, a veces, bueno, sí, pero después te lo cobran con otro favor, ¿no? Con algo que no sea malo, desde luego. Entonces, son poco creíbles ese tipo de publicaciones. Y si llegan al lugar y concretan la cita, lo que ocurre, pueden ocurrir muchas cosas. Una cosa que en ese momento se lo lleven. Otra que está bien, en ese momento te va a dar el dinero. Va a haber una próxima ocasión, vas a llegar, está bien. De manera que la o lo va a envolver. Ya ahora sí pagan. No, es que no tengo, no, pues pagan. Y les va a cobrar de diferentes formas. Una de esas formas es la más común, pero no la única, la prostitución, trabajo forzoso, ¿no? Que reclute a otras chicas o chicos. ¿Para qué? Para tener la misma situación y entonces cómo tenerlos bajo esa presión, ¿no? Entonces, alerta con cada una de estas publicaciones, hay que empezar a investigarlas, ¿no? Otras de las recomendaciones es, como les comentaba hace rato también, cuando dejamos a los chicos, a las chicas al cuidado de otras personas, al cuidado de familiares, o se contrata a una niñera, debemos de tener muchísimo cuidado ahí. O sea, estamos envueltos en el trabajo, a veces nos olvidamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Realmente plantearnos un cambio de rutina. ¿De qué manera? De si yo dejo a mi hijo, a mi hija en la guardería o al cuidado de tal persona en determinado horario y por tales días, cambien un día la rutina, lleguen de repente sin que esperaran que llegaran, ¿no? Porque pueden descubrir algunas cosas, pueden descubrir que ni siquiera esté ahí, sino que estén en otro lugar. No necesariamente haciendo algo malo, pero sí se van a dar cuenta de un cambio, ¿no? De algo que no se les había comunicado por un servicio que están pagando, ¿no? O incluso a veces por ser familiares ni siquiera se dice que se va a salir o algo porque
ya son actividades propias de cada quien y pues esté cuidando a tu hijo o a tu hija, ¿no? Pero sí es importante cambiar esta rutina, porque la trata y la explotación de personas se puede dar desde casa, se puede dar desde un cuarto, desde un departamento. A veces no es necesario salir, las personas llegan. A veces tampoco es necesario que alguien llegue. Con una simple fotografía puede bastar para que se empiecen a dar estos delitos, para que los menores puedan, estén siendo objeto de toda esta situación. De igual forma, cuando se sale de casa, hay que la recomendación que generalmente se nos da a las mujeres, ¿no? Por todas las desapariciones, por todos los feminicidios que están existiendo, es cambien su ruta, no siempre caminen por el mismo lugar. Sin embargo, esta es una recomendación que debe estar para todos, para niñas, niños, adultos, no seas hombre o seas mujer, porque ahorita la incidencia delictiva, la situación de delincuencia ya no está respetando ni género ni edad. Lo que se quiere sacar es un provecho, ¿no? Entonces a veces es complicado, pero hay que como tratar de hacerlo, ¿no? Esta situación. Otra recomendación es evitar subir fotos de los menores de edad a las redes sociales. Es algo un poco complicado, ¿no? Porque todos queremos decir, me la estoy pasando muy bien. Y eso es bonito, ¿no? Es bonito, es agradable, estoy aquí con mi familia, me fui de vacaciones a tal lugar, miren cómo va creciendo mi bebé, ¿no? O sea, es agradable y es respetable. Sin embargo, se sale de control esta situación porque varias personas pueden tener acceso a esas imágenes. Y como les comentaba, la trata de personas no necesariamente inicia con la captación o el enganche, ¿no? Pues ya identificaron la foto de tu familia, de tu hijo, de tu hija. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ya conozco tu rutina por todas las publicaciones que haces en Facebook. Ya sé en dónde vas a estar tal día, a tal hora. Simplemente te voy a quitar a tu hijo o hija o a tu familiar menor de edad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. También evitar que alguien más te tome fotos y sobre todo el tipo de fotografías, que no sea en ropa interior, ¿no? Que por lo general sea con ropa y para empezar, ninguna otra persona le puede estar tomando fotografías a los menores. Es una situación que tenemos que aprender a controlar porque les comento, en este afán de estar publicando, es que ponemos en peligro a nuestros pequeños. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, bueno, se me estaba pasando. Las campañas de información y actividades como esta, ¿no? Es muy común que cuando se da alguna charla sobre la prevención del delito se diga, no, pues campañas y campañas y campañas, ¿no? Y una de estas es muy buena, ¿no? Porque yo espero que esta plática también la estén viendo adolescentes principalmente, ¿no? Y que si la están viendo menores de 12 años, espero que me puedan comprender lo que he dicho, ¿no? Que tengan mucho cuidado, ¿no? Que si sienten que algún familiar les hizo algo, noten el cambio de actitud padres, porque eso es muy importante. Finalmente, cuando nos encontremos ante una situación de trata, ¿qué debemos de hacer? Como lo hicieron en la presentación, bueno, yo me encuentro en la unidad especializada en el combate a la trata de personas, ¿no? Aquí nos encontramos otros agentes del Ministerio Público, quienes recibimos las denuncias cuando se presentan estos delitos y esta es la dirección en la que nos encontramos. A veces difícilmente se puede llegar hasta acá por muchas circunstancias, desde distancia, desde que la víctima se encuentra en otra población e infinidad. Lo que pueden hacer es acudir a la autoridad más próxima, al municipio, sino al DIF o a alguna asociación civil. Recomendación, si es que el enganche, la captación fue a través de la red social o a través del WhatsApp, guarden la evidencia, guarden los mensajes, guarden las llamadas, las fotos, tomen capturas, los datos que tengan, las direcciones que tengan, porque esa información va a ser muy importante a la hora de investigar. También en la página de la Fiscalía pueden encontrar cómo realizar la denuncia en línea, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos para orientarlos y recibir las denuncias cuando sean este tipo de delitos. Yo espero que esta información les haya sido útil escucharla, que les sea muy provechosa y que puedan compartirla. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Cintia.
escuchado esta información y puedan pues poner atención en algunos detalles que muchas veces dejamos de observar y con ello podamos ayudar a las niñas y a los niños del municipio y de cualquier lugar. Como lo decía la licenciada Cintia, podemos acudir a las autoridades municipales, estatales y por supuesto también federales. En el caso del municipio de Oaxaca de Juárez, el DIF municipal cuenta con una Procuraduría para la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes y tienen un número telefónico que se los vamos a compartir en los comentarios de esta charla, en los comentarios de esta transmisión, y por supuesto también cuentan con el apoyo y las denuncias que se pueden realizar en la unidad especializada en el combate a la trata de personas, y los números son 50-16900, en la extensión 21302, 21335 y 21313. A través de los diversos medios, las mamás, los papás y los cuidadores pueden contactar a las autoridades, y créanme que en el caso de la Fiscalía, a través de la licenciada Cintia en el municipio de Oaxaca de Juárez, van a encontrar apoyo a través de las diversas áreas. Es un gusto para nosotros haber podido llevar a cabo esta charla y esperamos que si hay alguna persona que requiera de este apoyo, de esta ayuda o de esta información, pues nos pueda contactar o a los números que ya mencionamos, y poner mucha atención y observar a las niñas, a los niños, a nuestros hijos, a nuestros familiares, y poder hacerlo antes de cualquier delito que se pueda cometer contra ellas y contra ellos, que violente sus derechos. Esperamos que este espacio de reflexión y de concientización haya llegado a muchas personas, y agradecemos mucho su participación y su apoyo, licenciada Cintia. Gracias de nueva cuenta, Lorena Zulbide, Andrea Santiago, y pues nos estamos viendo muy pronto. Un abrazo para todas y para todos.